pues no hay... Listo, ahí ya está grabando. Vale, estoy mirando a Angie. Angie está por allí, con la cámara, porfa. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, profesor Ángelo, buenas tardes. Buenas tardes a todos los estudiantes que se han podido conectar a esta conferencia que nos va a dictar el profesor Ángelo Anzalone de la Universidad de Córdoba, en España. Le agradecemos muchísimo haber aceptado nuestra invitación, profesor, y tenemos a varios estudiantes de varios semestres y a mi semillero de investigación acá que nos acompañan, al profesor Domínguez también un saludo, que además se acaba de titular de doctor, recibió su título justamente el viernes, ¿no? Entonces, un saludo, profesor Juan Pablo. Bueno, la invitación es pues para que escuchemos al profesor Ángelo y después tenemos una sesión de preguntas. Por lo tanto, pues vamos a dar paso a los estudiantes que van a presentar al profesor su hoja de vida. Tenemos a la estudiante Angie Bustamante, de 10º semestre. Nos va a ayudar a colaborar en la presentación de su hoja de vida, profesor, y un saludo también para Angie. Angie. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces el doctor Ángelo Anzalone, que nos presentará la conferencia titulada La importancia del lenguaje jurídico y la estructura del derecho según H.L.A. Hart, es profesor ayudante, doctor del Departamento de Ciencias Jurídicas Internacionales e Históricas y Filosofía del Derecho de la Universidad de Córdoba, donde imparte las asignaturas de Teoría del Derecho, Teoría de los Derechos Humanos y Filosofía del Derecho. Acreditado a la figura del profesor contratado doctor, ha sido becario FPU del Ministerio de Educación y Ciencia, es doctor en Derecho Convención Internacional y ha realizado estancias predoctorales y postdoctorales en las universidades de Bolonia y Padova, Italia, Bayreuth, Alemania y Évora en Portugal. Le damos una cordial bienvenida a la Pontificia Universidad Javeriana Cali, doctor. Cuenta con 40 minutos para su presentación y luego tendremos 30 minutos para preguntas. Doctor Anzalone, adelante. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. En primer lugar, les preguntaría nuevamente, simplemente como detalle técnico, si se me escucha bien, que creo que es lo más importante en estas circunstancias, ¿no? Se lo escucha bien, doctor. Perfecto, muy bien. Si hay algún problema a lo largo de mi exposición, por favor, cortarme, pararme inmediatamente y reconectaría todo. Como les decía hace unos minutos, durante la fase de conexión previa, esta charla, esta conferencia, esta intervención, esta actividad, la estoy realizando desde mi domicilio, por lo tanto puede haber algún tipo de incidencia familiar. Espero que no, y en cualquier caso se trataría de anécdotas divertidas, poco más, ¿no? Bueno, les decía, buenas tardes a todos. Es para mí un grandísimo placer poder compartir una tarde de sano conocimiento en su prestigiosa sede académica, aunque sea desde este formato virtual, ¿no? Pero en primer lugar, tienen que dejarme unos instantes para agradecer a la profesora Liliana Ortiz Bolaños, quien me ha brindado esta afectuosa, amistosa y profesional invitación para intervenir en la tarde de hoy. Son muchos los proyectos, las actividades que desde hace unos años, ¿no? Nos ven colaborando, y con toda sinceridad siempre es un gran honor, un gran placer poder contar con compañeros de alto perfil y de alto nivel como ella. Del mismo modo, y en términos más amplios, mi agradecimiento va dirigido en su conjunto a la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y como no puede ser de otro modo, gracias a todos ustedes, a todos los que están hoy aquí presentes, por dedicarme unos minutos de atención, unos minutos de paciencia, y de verdad espero que esta intervención no les resulte demasiado pesada y que por el contrario pueda contribuir, aunque sea mínimamente, para su conocimiento y para su inquietud intelectual. Se me ha pedido hablar de Herbert Hart,
y se me ha dejado libre de estructurar y dotar de contenido a esta conferencia, a esta ponencia, ¿no? Esto haré, de hecho, y posteriormente quedaré a su disposición para debatir, para comentar los aspectos que puedan resultar más interesantes. Por lo tanto, perdón. He oído algo, no sé si estaba dirigido hacia mí o no, era un micrófono abierto, ¿no? Bueno, digo, por tanto, si les parece y sin mucho más giros, vamos ya a ello. Material a utilizar o material utilizado. Normalmente los artículos de los capítulos de libros de las monografías vienen las referencias bibliográficas al final, ¿no? Vamos a hablar ya de referencias bibliográficas a tener en cuenta. No sé si se ve en la cámara, veo que sí. Concepto de derecho, ¿de acuerdo? Obra fundamental, que todos ustedes seguramente conocen. Derecho, libertad y moralidad. Ambas obras de Herbert Hart. El Postscriptum de Herbert Hart, del que hablaremos dentro de unos minutos. Esto como, digamos, materia prima, material básico necesario para poder extrapolar las ideas básicas que trataremos esta tarde. Luego, no indiferentes son las contribuciones de doctrina, de teóricos, de estudiosos, sobre la arquitectura teórica de Herbert Hart han intervenido en nuestros últimos tiempos. Primero entre todos, voy a seguir muchísimo lo que es la arquitectura teórica de Gregorio Robles Morchón y el aparato crítico que Gregorio Robles Morchón, fundador, como ustedes probablemente saben, de la teoría comunicacional del derecho, utiliza al momento, a la hora de hablar de la concepción hartiana de la norma jurídica. Como no, es necesario ubicarse también desde un punto de vista de la historia de la filosofía del derecho. Yo suelo utilizar siempre un maestro de la historia de la filosofía del derecho en Italia, que es Guido Fassò. Está traducido al castellano también, y por lo tanto es seguramente un referente, o puede ser seguramente un referente para ustedes, para curiosear un poco más sobre estos temas. Y luego autores de todo tipo, ¿no? Menores, mayores, pero que, yo sé, por ejemplo, Francesco Viola en Italia también, veremos que ha dicho mucho sobre este autor. En fin, esto solamente a título de intentar hacerle ver que aquí, como todos ustedes, a la hora de tener que tratar algún tema en concreto, pues allí me he tenido que fajar de algún material para poder decir, intentar transmitir algo con cierta seriedad. Digamos, como premisa, como brevísima introducción, vamos a establecer el marco de acción en el que nos obliga a movernos la arquitectura teórica de Hart. Lenguaje y derecho. Derecho y lenguaje. Lenguaje del derecho. Lenguaje en el derecho. Miren, yo se lo digo con toda sinceridad. Debemos reconocer que el paralelismo entre el lenguaje y el derecho ha dejado de ser una aportación novedosa. Atención. Con esto quiero decir que se trata de un enfoque más que conocido, más que debatido en los ambientes intelectuales, desde cuando incluso los griegos se preguntaban, tanto para el derecho como para la lengua, acerca de su origen. En la naturaleza, en la convencionalidad, derecho por naturaleza, derecho por convención, y del mismo modo, lenguaje por naturaleza, lenguaje por convención. Evidentemente, según lo invocado, podrá sostenerse y ha sido sostenido ahora el origen natural, ahora el origen convencional, tanto de un fenómeno como del otro. No obstante, son muchos los autores que, fascinados por las peculiaridades del lenguaje, siguen visitando sus meandros para intentar arrojar algo de luz en determinados ámbitos del conocimiento y del obrar humano. Con peculiar referencia al fenómeno jurídico, bastante interés ha demostrado la comunidad científica hacia la postura o las posturas del ilustre pensador que nos ocupa esta tarde. ¿Cuál es el problema fundamental de la reflexión de Hart? El problema fundamental de la reflexión o de las reflexiones de Hart consiste en definir el derecho. Mejor dicho, consiste en definir el significado de la palabra derecho. La respuesta a la pregunta ¿qué es el derecho? Sería para Hart la descripción
la justificación del uso que de ese término se hace en el ámbito del lenguaje usado para enunciar y para aplicar normas jurídicas. Como sabemos, nosotros nos movemos en un peculiar tipo de lenguaje. El lenguaje jurídico es un peculiar tipo de lenguaje muy delicado, muy frágil, bastante controvertido. En él encontramos características especiales, características problemáticas. Francesco Viola, uno de los autores que les citaba anteriormente, nos recuerda que Hart no parte de una teoría del derecho, en el sentido de que esta es el resultado de la descripción de las características del lenguaje jurídico, de la comprensión del núcleo de todos aquellos elementos a los que se refiere el uso del término derecho. Solamente examinando y clarificando los diversos usos, los diversos casos en los que se usa la palabra derecho, podremos llegar a explicar la estructura del pensamiento jurídico. De otro modo, nos sugiere Viola, según Hart, es decir, con un modo de proceder distinto a este, y que por otra parte es bastante común a la mayoría de los teóricos del derecho, generaríamos confusión, traicionaríamos las peculiaridades del lenguaje jurídico. Yo creo que Hart, en este caso, nos pide un esfuerzo de neutralidad. Algo que si quieren podemos discutir posteriormente, ya que personalmente no creo para nada en las virtudes de las teorías presuntamente neutrales. Pero bueno, repito, esto es un paréntesis, un apunte para después, si ustedes quieren. Bien, es sabido que la obra de Hart se inserta en la corriente de la jurisprudencia analítica. Aquí nos ayuda Guido Fasson. Esto de haber puesto el fondo virtual no me permite hacer ver bien los libros, pero bueno. La jurisprudencia analítica, donde destaca, digamos, el análisis de los conceptos jurídicos y el estudio de la estructura formal del derecho. Hart no nos ofrece una definición general de normas o de norma, y las razones que se pueden entender perfectamente. Significaría traicionar su mismo posicionamiento metodológico. Él considera que el derecho pertenece a la categoría de la norma del comportamiento, aunque la definición de derecho necesite una clarificación, una definición más satisfactoria. Pero es por ello que le resulta absolutamente insatisfactoria la concepción austiniana del derecho, según la cual el derecho sería un mero entre comillas, conjunto de órdenes sostenidos por amenazas. El desarrollo y la organización de las normas jurídicas, por lo tanto, está, digamos, impulsado por la exigencia de asegurar, de fortalecer, de generalizar su uso. Es decir, de hacerlas los más eficaces posibles dentro de un sistema normativo, dentro de su sistema normativo. Para ello, Viola nos recuerda, existen dificultades, existen problemas. ¿Cómo los podemos resumir, estos problemas? Pues miren, los básicos, los principales. La norma X pertenece a este sistema, por ejemplo. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su ámbito de aplicación? El comportamiento X, la conducta X, cae bajo la reglamentación de la norma Y. ¿Cómo podemos resolver una posible no adecuación de la norma con respecto a las cambiantes circunstancias sociales? ¿Cómo podemos evitar que las respuestas normativas sean desproporcionadas? ¿Cómo podemos evitar que las respuestas normativas sean descontroladas? En suma, como podemos ver, las dificultades que queramos buscar, según Hart, las deberíamos resumir siempre en tres grandes problemas. ¿Cuáles son estos tres grandes problemas? Primero, identificación. Segundo, transformación. Tercero, conservación. ¿De qué? De las normas jurídicas. Identificación, transformación y conservación de las normas jurídicas. Para ello, según Hart, el remedio será una adecuada estructura de normas secundarias. En breve recordaremos qué son. Es decir, de normas que, a diferencia de las primarias, en breve recordaremos qué son, se presentan como remedios.
no constituyen obligaciones, no constituyen o atribuyen poderes. Se presentan como subsidiarias. Son cronológicamente y también lógicamente sucesivas, es decir, posteriores. Bueno, vamos a ver un momento que nos recuerda Gregorio Robles. Bueno, sabemos que si no nos queremos complicar demasiado las cosas, el sistema jurídico o un sistema jurídico puede ser definido como un conjunto de normas. De este modo, las normas son jurídicas por pertenecer al sistema jurídico. Es decir, no podemos pensar a estas últimas sino en su inserción según la inserción que tengan dentro del conjunto al que pertenecen. Lo que caracteriza a la norma es su pertenencia al sistema. De hecho, sin normas no puede haber sistema, pero sin sistema tampoco pueden existir normas. Cuidado, porque este modo de ver las cosas nos dice todo, pero no nos dice mucho. Que una norma es jurídica por pertenecer a un sistema jurídico y que un sistema es jurídico porque está formado por un conjunto de normas, no nos dice qué significa que un sistema o una norma realmente son jurídicos. Es decir, no nos dice mucho acerca de la característica de la juridicidad, no nos dice mucho acerca de del dónde reside la juridicidad de una norma, la juridicidad de un sistema. Otro apunte. En la historia del pensamiento jurídico ha sido muy frecuente caracterizar la norma y considerarla como jurídica según distintas cualidades que pudiera presentar frente a otros tipos de normas. Entonces, todo sistema y todo orden normativo, ustedes lo saben, o sea, lo que hace es ofrecernos un peculiar punto de vista sobre las conductas humanas. Todo sistema normativo de cualquier naturaleza, al fin y al cabo, es un punto de vista sobre la conducta del hombre. Además, todo sistema normativo presenta una estructura que se caracteriza por la necesaria presencia de normas. Pero solamente uno de todos los órdenes normativos posibles, el lúdico, el social, el moral, el religioso, el jurídico, solamente uno se caracteriza para poder usar un recurso extraordinario, que es la fuerza legítima. Entonces, deberíamos motivarnos a la hora de sostener que una norma es jurídica porque, a diferencia de otras normas, pues es sancionatoria o puede llegar a ser sancionatoria. Digamos que se derivaría de esta cualidad de previsión de la sanción el rasgo distintivo de la juridicidad. No obstante, y ustedes creo que lo saben bien, este modo de ver las cosas no es muy satisfactorio, no es el más correcto, no es el más coherente. Una norma puede ser sancionatoria sin ser jurídica. Pensemos a la presión o a la respuesta de un grupo social frente o ante a la violación de una regla social, de una norma social. Por el contrario, hay normas que son jurídicas y que no son sancionatorias. Pensemos a todas las normas que meramente atribuyen título jurídico. Bueno, alguien podría decir, sí, pero bueno, al final en su conjunto es siempre presente una cierta coerción, una cierta coercibilidad o una cierta coactividad, según también como queramos entender estos términos, ¿no? Bueno, siguiendo esta línea, por ejemplo, Gregorio Robles, que citaba anteriormente, nos sugiere que la clave de la juridicidad, la clave de la juridicidad de una norma, ¿se entiende?, no está en ella misma, sino en su inserción en el sistema. Es decir, la pertenencia al sistema es el criterio de la juridicidad. Bueno, digamos que en el siglo XX se ha abierto paso el estudio de las normas con relación al sistema de pertenencia. Y la teoría del derecho ha ido evolucionando desde una concepción, como nos recuerda Robles, homogénea de la norma jurídica a una concepción heterogénea de la norma jurídica. Vamos a ser muy rápidos. ¿Qué queremos decir por concepción homogénea de la norma jurídica? Ejemplar la enseñanza de la Escuela de Viena, ilustre la enseñanza de Hans Kelsen. La norma jurídica es un juicio hipotético que vincula un supuesto de hecho y una sanción a través de un nexo lógico de deber o deber ser. Por lo tanto, si es A, debe ser B. Sabemos perfectamente.
No obstante, la dificultad que plantea el modelo homogéneo de la norma jurídica es más que evidente. ¿Por qué? Porque está calcado en la norma del derecho penal, desconociendo casi, o mejor dicho, no atribuyendo la suficiente importancia a las normas que son características de otras ramas del derecho, ¿no? Pensemos al derecho constitucional, donde se establecen normas que prevén la organización de la forma de gobierno. Pensemos al derecho procesal, donde se establecen las reglas de los juegos en distintos tipos de enjuiciamientos, y en muchas más ramas del derecho donde no necesariamente el concepto de norma debe ser considerado como un nexo lógico de conducta y reacción a esa conducta. En suma, lo que les quiero transmitir sobre la base de la sugerencia del autor de la teoría comunicacional del derecho es que de la concepción homogénea de la norma vamos migrando, y se ha ido migrando de manera muy eficaz, hacia una concepción heterogénea de las mismas. Herbert Hart es uno de los que más ha dado un paso adelante hacia este nuevo cambio o este cambio de paradigma. ¿Dónde lo hace? ¿Cuándo lo hace? Sobre todo lo hace aquí. Sobre todo lo hace, no se ve bien, bueno, el concepto de derecho. Obra que, como ustedes saben, ha sido publicada en el 1960. Este pensador, evidentemente, publica más obras, pero esta es la que más interesa aquí. Podemos citar alguna más. Antes le citaba yo Derecho, Libertad y Moralidad. Pero le citaba también el postscriptum. El postscriptum es un conjunto de respuestas a críticas recibidas, algo que si tenemos tiempo podemos ver más adelante. Bueno, Hart pone de manifiesto la heterogeneidad de las normas jurídicas. ¿Cómo? Recordemos el apunte que intenté transmitirle hace unos 10 minutos aproximadamente. Él señala las distintas funciones de algunos tipos de normas. Entonces, en su concepto de derecho, nos dice que para entender el derecho debemos distinguir necesariamente, ustedes lo sabrán, entre reglas primarias y reglas secundarias. El sistema jurídico se caracteriza por la unión entre dos tipos de normas. Por una parte las primarias, por otra parte las secundarias. Las primarias son normas a través de las cuales se exige a las personas hacer o no hacer. Se imponen a las personas conductas de acción o de omisión. Poco más. Son reglas que, por lo tanto, exigen comportamientos. Son reglas, por lo tanto, que exigen conductas muy concretas y muy determinadas. Las normas, las reglas, perdón, secundarias son normas que él mismo dice ser parasitarias de las primarias. ¿Por qué? Porque tienen una función muy concreta, en la función de hacer posible que las personas introduzcan nuevas reglas como las primarias, que las personas sean capaces de extinguirlas y las personas sean capaces de modificarlas, y determinando los distintos, digamos, procedimientos para incidir sobre las reglas primarias y para controlar los efectos de esta incidencia. Entonces, las reglas secundarias, en cualquiera de su manifestación, porque veremos que se manifiestan principalmente en tres tipos, no son reglas que exigen, como las primarias, conductas determinadas o determinadas conductas, sino que son reglas que, como dice Robles, tienen por objeto otra regla. Son reglas de las reglas. La esencia de las primarias es imponer deberes, la esencia de la secundaria es conferir derechos, es conferir derechos públicos o derechos privados. Vamos a ver. Hart con esto, ¿qué está haciendo? Hart con esto está criticando el modelo simple de la teoría del derecho que sostiene, o de la visión teórica del derecho que sostiene el derecho como un mero conjunto de órdenes respaldados por amenazas. Él nos viene a decir, tenemos que admitir sí o sí la existencia de otros tipos de reglas que no pueden entenderse como meras órdenes respaldadas por amenazas. Entonces, debemos comenzar a tener en cuenta que Hart, con razón,
nos dice, hay por lo menos otros tipos de normas que lo que hacen es conceder poderes o conceder derechos y que por lo tanto no pueden ser entendidas en términos de conductas o de mandatos sostenidos por amenazas. ¿Cuáles son las reglas secundarias? Sí, rápidamente, porque imagino que también estarán bastante informados sobre ello. Reglas de cambio, regla de adjudicación y regla de reconocimiento. Regla de cambio. Las atribuimos más bien o las dirigimos más bien al legislador. Podríamos estar de acuerdo. Allí la doctrina polemiza relativamente poco. ¿Qué quiero decir cuando digo son atribuidas o, digamos, dirigidas al legislador? Es que, vamos a ver, la forma más simple de regla de cambio es precisamente la que faculta, dice Hart, o dota de poder a un individuo o a un cuerpo de personas para introducir nuevas normas primarias. ¿O para qué? Para eliminar normas viejas. Evidentemente, se trata de sujetos que van a tener que tener el poder de legislar. Bueno, estas normas primarias también darán, estas normas de cambio, estas reglas de cambio también establecerán procedimientos que podrán ser más o menos flexibles, más o menos rígidos, procedimientos a través de los cuales se pueden realizar esas funciones. En pocas palabras, gracias a las reglas de cambio, el sistema jurídico va a ser capaz de transformarse a sí mismo, de evolucionar, si lo queremos decir de otro modo. ¿Podemos otorgar este concepto también a los individuos y no solamente a los órganos legislativos? Robles nos sugiere de que sí, por ejemplo, porque evidentemente los individuos, o sea, los particulares me refiero, al celebrar un contrato, actúan ejerciendo una especie de poderes legislativos, unos poderes legislativos pero limitados, ¿no? Porque legislan para ellos y entre ellos. Segundo tipo de regla, la regla de adjudicación. Son aquellas reglas que definen poderes y procedimientos, esta vez jurisdiccionales, porque identifican a aquellos individuos, a aquellos sujetos que deben juzgar y especifican también los procedimientos que deben seguir estos sujetos para desempeñar esa función. Dice Hart que las reglas de adjudicación son aquellas reglas mediante las cuales, por ejemplo, somos capaces de ver cómo definir un juez, cómo definir un tribunal, cómo definir una sentencia, cómo definir una jurisdicción concreta, diferenciarla de otra, ¿no? Es decir, si las reglas anteriores se dirigían, como decíamos, a lo legislativo, estas reglas se refieren más bien a lo judicial. Aquí se polemiza un poco más. Vamos a utilizar la crítica de Robles. ¿Qué nos dice? Nos dice que Hart, a la hora de transmitirnos la idea de reglas de adjudicación, utiliza mucho el término definir. Definir personas, definir procedimiento, definir funciones, definir, etc. Bueno, dice Robles, pero cuidado, esto lo hace también con las reglas de cambio. Definen persona y procedimiento, ¿para qué? Para esa renovación del sistema, decíamos anteriormente, ¿no? Bueno, tanto una como otras definen. Tanto la primera regla como la segunda definen. ¿Qué definen? Definen poderes y definen procedimiento. Las primeras definen poderes y procedimiento para legislar. Las segundas definen poderes y procedimientos para sentenciar, para dictar sentencias. Ahora bien, nos sugiere el autor de la teoría comunicacional, si tomamos al pie de la letra este modo de hablar, este modo de conceptualizar, este modo de expresarse, podemos decir que las reglas de cambio y las reglas de adjudicación son definiciones. Pero atención, porque afirmar algo así es bastante duro. El derecho significa que estaría formado por definiciones y por normas primarias. Es decir, las normas primarias establecen deberes
y las definiciones definen procedimiento y persona que deben legislar y juzgar. Simplificando aún más, dice Robles, el derecho estaría formado por norma y por definiciones. Cuidado con este modo de entender las cosas, porque las definiciones no son un tipo de texto que solemos encontrar en la textualidad jurídica propiamente dicha. Pensemos bien. En el texto jurídico, realmente, aunque aparentemente se define, lo que se está haciendo es ordenar. Aunque aparentemente se defina, lo que se está haciendo es prescribir. No se define solamente en el texto jurídico, sino que a través de una definición lo que se está haciendo es imponer un mandato. Esto, digamos, es la nota polémica o la nota crítica a estos dos tipos de reglas. Vamos a la tercera regla secundaria. La tercera regla secundaria es la regla de reconocimiento. Regla o reglas de reconocimiento. Aquí también hay cierta polémica porque a veces Hart la utiliza al singular, otras veces Hart la utiliza al plural. Bueno, este quizás sea el concepto que más problemas genera a la hora de ser recibido en la teoría del derecho en general, en el ámbito del pensamiento filosófico jurídico, ¿no? ¿Por qué? Porque Hart no parece no ser demasiado claro, parece no ser suficientemente claro a la hora de transmitirnos este concepto. La regla de reconocimiento sirve para identificar las reglas que componen un sistema jurídico determinado. Identificar las normas que componen al sistema, lo que ocurre es que no es lo mismo que reconocerlas. Una vez más, tiramos de Robles. Es decir, se trataría de un criterio, se trataría de un conjunto de criterios cuya función, dice Robles, es acotar las normas que pertenecen a un sistema jurídico, para diferenciarla de las normas que no pertenecen a otro sistema jurídico. Por lo tanto, es un texto de promulgación legislativa, una práctica consuetudinaria, decisiones judiciales de un tribunal o de varios tribunales. La regla de reconocimiento, ¿qué es? Robles nos dice textualmente, lo apuntaba esta tarde, miren, dice, escudriñando en los vericuetos de la intrigada obra de Hart, he llegado a la convicción de que la regla de reconocimiento expresa simplemente un hecho social, el hecho del reconocimiento social o aceptación generalizada en una sociedad de las normas que componen un ordenamiento jurídico. Mediante la observación fáctica de este hecho de aceptación social, sería posible determinar el conjunto de normas que efectivamente han sido aceptadas en el seno de una sociedad. Esas normas son las que configurarían el sistema jurídico. Los criterios de identificación de la regla que componen el sistema jurídico, digamos que va a ser difícil identificarla fuera de esa aceptación social generalizada. Por lo tanto, esa aceptación social generalizada es la que constituiría el criterio de identificación, lo que, digamos, nos daría la variable a tener en cuenta a la hora de identificar esa regla de reconocimiento. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la aceptación también es bastante variable. Ahora bien, si seguimos esta línea, a mí personalmente me llama muchísimo la atención un pasaje de la obra de Hart, bueno, me refiero al concepto de derecho, obviamente, en la que, hablándonos de lo difícil que es encontrar decisiones infalibles y definitivas, se nos pide una especie de acto de fe, muy parecido al que se nos pide con la norma de reconocimiento. Si quieren, después lo vemos. Estamos hablando, lo apuntaba aquí de la página 176, 178 de su concepto de derecho, bueno, de la versión y de la edición que tengo yo, evidentemente. En suma, siguiendo y terminando con esta parte crítica que encontramos en la teoría de comunicación del derecho, vemos que Gregorio Robles termina con dos aspectos muy problemáticos. Primero, Hart se limita a diferenciar los distintos tipos de reglas jurídicas atendiendo únicamente a la función que realizan dentro del sistema, sin centrarse demasiado, a juicio de Robles, en lo que es su conformación lingüística.
Esto, según Robles, no deja de ser llamativo, no deja de ser sorprendente en un autor que dice ser inspirado por la filosofía analítica del lenguaje. Podemos estar de acuerdo o no sobre ello, pero en parte es cierto que mucha dedicación a la conformación lingüística no encontramos en esta parte de su obra. Segundo, las distinciones conceptuales de Hart a veces, según Robles, son muy oscuras. O, bueno, si no queremos decir muy oscuras, poco claras. Lo decíamos antes, no es fácil diferenciar entre regla de cambio y regla de adjudicación. Lo decíamos hace un momento, muy borrosa la idea de regla de reconocimiento. En fin, todo esto nos permite abrir otro bloque de la sesión de esta tarde. El problema de la interpretación y de la aplicación de las normas nos permite tocar el delicado problema del derecho y la moral, o de las relaciones que existen entre el derecho y la moral. Estas normas primarias, secundarias, de cambio, de adjudicación, de reconocimiento, en general, las normas de derecho, en cualquier caso, sean las que sean, al final las tenemos que interpretar y al final las tenemos que aplicar. Y es aquí donde el problema hermenéutico y el problema aplicativo de la norma nos da la oportunidad de tocar lo que les adelantaba hace unos segundos, de tocar la polémica relación entre el derecho y la moral. Bien, cuando Hart nos habla de zonas claras, es decir, de círculos luminosos de la norma, él se refiere a casos de aplicación de un texto jurídico sobre los cuales no existe desacuerdo. Esto nosotros lo sabemos, como nos recuerda la doctrina, in claris no fit interpretatio. Según la arquitectura teórica de Hart, la interpretación entra en juego solamente en las zonas de indeterminación de la norma. No obstante, vuelvo nuevamente a Francesco Viola, se nos recuerda que, si lo pensamos bien, el núcleo central de la norma no se encuentra determinado previamente a la interpretación de un texto legal. Por el contrario, se determina a través de la suma de las interpretaciones que se van teniendo en cuenta. Con ello, ¿qué se nos quiere decir? Francesco Viola tira a su vez de un autor que pone ejemplos relacionados con el derecho positivo francés, si mal no recuerdo. Con ello, ¿qué se nos quiere decir? Se nos quiere decir que en numerosas ocasiones nos encontramos frente a interpretaciones distintas, a interpretaciones diferentes sobre el mismo texto legal. Y todas ellas pueden estar dotadas de una claridad excelente. Ayer, precisamente por la tarde, en la clase de filosofía del derecho hablábamos de los cánones clásicos de la interpretación e intentaba hacerle ver a mis estudiantes cómo, utilizando los cánones clásicos de la interpretación, un mismo precepto lo podemos desvirtuar de la manera que queramos, ¿no? Y bueno, podemos llegar incluso a la convicción de que, o al acuerdo de que todas esas posibles interpretaciones son bastante claras. Ahora, ¿qué significa? ¿Significa que entonces in claris no fit interpretatio? Bueno, lo que decíamos antes, la claridad de la norma, en realidad, es el resultado de la convergencia de varias reglas claras, distintas las unas de las otras, o más bien de la elección de una de ellas. ¿En base a qué? ¿En base a qué? En base a las exigencias de una situación concreta, en base a las finalidades concretas del intérprete. ¿Esto qué significa? Esto significa que los contornos de las zonas de claridad estarán sometidos siempre a un continuo cambio. Y los cambios estarán siempre sometidos a los problemas interpretativos de los llamados o conocidos casos límites, ¿no? Es curioso que que según Hart, las leyes son incompletas. Y es curioso que según Hart, las leyes deben completarse mediante el recurso a criterios normativos extralegales. Yo no sé si, por ejemplo, ustedes han leído el postscriptum y sobre todo la parte final, cuando responde a la polémica de Dworkin. Es excelente, ¿no? O vibrante el modo en que Hart atribuye una obra creativa,
a la vertiente interpretativa y la atribuye concretamente a los jueces, ¿no? Bueno, pues les decía, las leyes son irremediablemente incompletas, deben ser completadas mediante el recurso, dice Hart, a criterios normativos que pueden ser extralegales. Pero atención, estos criterios extralegales quedan excluidos por Hart del concepto de derecho, ya que este concepto es relativo, lo decíamos al principio de la exposición, al uso del término derecho en su significado estable y definido, mientras que la justificación del uso de este término para los casos heterogéneos es una cuestión secundaria que puede resolverse una vez comprendidos o aclarados los elementos centrales. Es decir, Hart establece sobre esta base la separación entre derecho y moral. Hart establece sobre esta base la separación entre lo que es y lo que debe ser. Dicha separación no es una separación rígida, excepto para el núcleo central de la norma. Excepto para el núcleo central de la norma. Cuidado, cuidado, a ver si soy capaz de transmitirle esta idea. Creo que con razón se nos señala lo siguiente. Aunque sea en los márgenes de la zona de claridad de la norma, se admite la intervención de criterios normativos de tipo moral, social, económico, etc., ello quiere decir que estos criterios también pertenecen a la definición del concepto de derecho. O sea, si Hart nos dice que esto ocurre de manera excepcional, solo exclusivamente cuando hay que establecer claros límites en casos difíciles, bueno, pues se está admitiendo la intervención de criterios extralegales, se está admitiendo la intervención de criterios morales, de criterios sociales, y si se está admitiendo esa intervención, es difícil sostener que entonces esos criterios no participan en la definición del concepto de derecho. Si examinamos, por ejemplo, la diferencia entre lo que define ser fuentes históricas o causales y fuentes jurídicas o formales, vemos que Hart acepta, tolera la presencia de una decisión jurídica que puede basarse sobre las primeras, o sea, sobre las fuentes históricas o causales, o que en general pueden utilizarse como buenas razones, por ejemplo, para tomar cualquier tipo de decisión jurídica. En estos casos, esas fuentes extralegales adquieren un significado no indiferente. De hecho, Hart las llama fuentes jurídicas permisivas para diferenciarlas de las otras que serían fuentes jurídicas imperativas. En cualquier caso, y a pesar de estas curiosidades señaladas, repito, no por mí, sino por una doctrina bastante más formada en materia, nadie, creo yo, que puede cuestionar algo importante y verdadero. La teoría jurídica de Hart ha recibido el influjo del normativismo kelseniano y son muy evidentes sus esfuerzos para eliminar una concepción metafísica de lo que es el concepto de norma jurídica. Ahora bien, en este sentido, tercera parte, neutralidad moral dentro de la teoría de Hart. Neutralidad moral dentro de la teoría de Hart. Debemos recordar que el postscriptum al concepto de derecho sirve a Hart para defender su teoría de varias objeciones recibidas. Les adelantaba hace un momento, entre otros por manos de Ronald Dworkin. Uno de los principales temas sobre los que no están de acuerdo estos dos, por ejemplo, es la polémica y delicada relación existente entre derecho y moral. Vamos a ello. Y siguiendo esta vez las consideraciones de otro ilustre pensador del panorama filosófico jurídico italiano, y me refiero a Enrico Diciotti, nos preguntamos si la teoría del derecho de Hart es tan moralmente neutral como él mismo quiere que sea. Pero además, como parte final de mi exposición, lo que me inquieta saber es si esa neutralidad moral es algo moralmente valioso. En este último caso me refiero a las virtudes o a las consecuencias negativas que un posicionamiento de este tipo podría implicar para el mundo de los juristas prácticos y el mundo de los juristas teóricos. Hart dice en el postscriptum que su intención es la de presentar una teoría concerniente a lo que el derecho es. Y además su intención es la de presentar una teoría general y descriptiva. General, porque no se refiere a ningún ordenamiento jurídico particular, o a una particular cultura jurídica. Descriptiva,
porque es moralmente neutral y no pretende justificar ni recomendar nada sobre la base de ningún argumento moral, ni de ningún otro tipo. Cuidado aquí yo no sé lo que usaban ustedes de teoría comunicacional del derecho, pero encontramos un excelente puente de unión entre el primer nivel de análisis de los tres presentes en la teoría comunicacional del derecho y la arquitectura teórica hartiana, porque el primer nivel de análisis de la teoría comunicacional del derecho es la teoría formal, es la sintaxis jurídica, y lo que se busca es precisamente algo sumamente general, en ese sentido, y algo bastante descriptivo también. Bueno, sobre la primera característica, teoría general. Existen otros autores con pretensiones de generalidad bastante claros. Véase a Kelsen o véase a los que acabo de citar, a Gregorio Robles, ¿no? En este caso se nos plantea una teoría formal que sea capaz de enfrentarse a los conceptos y a las categorías jurídicas para aportar definiciones que se puedan aplicar a cualquier ordenamiento. El de ayer, el de hoy, es de aquí, es de allí. Es decir, con independencia de las coordenadas espacio-temporales, se pretende aportar un contenido conceptual que realmente es complejo de obtener, ¿no? Porque la vida práctica siempre será el banco de prueba y el momento de la verdad para ver si los postulados teóricos son ciertos y funcionan. Sobre la segunda característica, es decir, sobre la pretensión de presentar una teoría descriptiva, en el sentido de que es una teoría moralmente neutral y que no quiere buscar justificaciones. Bueno, decíamos antes que existen muchas definiciones, ¿no? Y a las definiciones de norma primaria y de norma secundaria, Hart llega mediante el examen de cómo se usan las expresiones de los hablantes. Atención, no es que se estén grabando solamente los usos lingüísticos, porque definir además implica elaborar. El jurista teórico define y redefine. El jurista teórico crea y recrea, clarifica los aspectos de interés para los juristas y para todo aquello que se ocupan de la materia tratada. Entonces, esta cuestión nos permite resaltar o realizar un apunte. Aunque sea posible, nos guste o no, nos guste o no, aunque sea posible desarrollar una actividad jurídica práctica, es decir, la actividad típica de los juristas prácticos, sin mirar a la actividad de los teóricos, es decir, a la teoría del derecho, no es posible elaborar una teoría del derecho más o menos razonable sin mirar a la actividad de los juristas prácticos. Ahora bien, el jurista práctico, ignaro, desinteresado de las teorías del derecho o de los contenidos que aporta la teoría del derecho, debe en cualquier caso saber que los instrumentos que maneja son obra de la teoría del derecho. No nos confundamos, cuidado, porque en el ámbito de la teoría del derecho, definiendo y redefiniendo, creando y recreando, lo que hacemos es proporcionar conceptos e instrumentos para que el jurista práctico consiga determinados fines prácticos y no otros, por ejemplo. Y es aquí donde encontramos un punto crítico y definitivo. Si todo esto es cierto, si todo esto es verdadero, si lo asumimos como algo que se corresponde a la realidad de las cosas, ocurre lo siguiente. Sin negar la posibilidad de que una teoría del derecho se elabore manteniendo una actitud de neutralidad moral, es decir, no proponiéndose influenciar u orientar la actividad de los juristas hacia unos fines morales o hacia otros fines morales, debemos preguntarnos si este comportamiento es moralmente adecuado, si este comportamiento, en el mismo seno de la teoría del derecho, es moralmente aceptable. Hart sabe y dice que por razones morales propone una definición de derecho que es distinto de la moral. A ver si lo entendemos. Es que estamos frente a un planteamiento moral. Hart no niega que existen relaciones entre derecho y moral. Él niega que existe una relación entre derecho y moral en el orden conceptual de las cosas. Yo, miren, le digo que la cultura jurídica presenta varios argumentos para la interpretación usada por los jueces y cuando los jueces deben justificar sus tesis relativo al utilizo, al contenido de los textos legales, utilizan razones que a veces pueden ser típicas, intención del legislador, fin de la ley, otras veces pueden ser esquemáticas, pero todas estas razones, sin un adecuado fondo de valores
que les guía en su uso, pueden ser usadas para ascribir cualquier contenido, cualquier contenido a los textos legales. Y esto creo yo que es peligroso. Yo creo que el derecho no puede separarse rígidamente de un contenido moral social, que a su vez constituye uno de los aspectos fundamentales de la sociedad. Existe una relación indisoluble entre el tejido valorado y valorativo de una sociedad y su forma jurídica, que no es otra cosa que su recipiente, su contenedor. Con ello yo no pretendo presentar una conexión necesaria en el ámbito conceptual, porque además a lo mejor no es indispensable hacerlo para comprobar algo evidente. Y es que no es posible imaginar un ordenamiento jurídico en el cual sus operadores tengan que ver constantemente con un derecho en contraste con los valores socialmente aceptados. Porque en caso de existir un ordenamiento de ese tipo, en caso de existir una realidad de ese tipo, es una realidad límite, es un caso límite, es una realidad desesperada, que evidentemente merecerá atención. ¿Por qué? Porque será patológica. ¿Y será patológica de qué? Será patológica de la auténtica juridicidad. Y para mí la juridicidad, sin tirar necesariamente del mundo conceptual, reside en el ethos de una sociedad. Concluyo. El estudiante de Derecho, creo yo que suele pensar en un escenario prácticamente perfecto, donde jueces, abogados y expertos conocedores de la argumentación jurídica son los protagonistas de un proceso de toma de decisiones jurídicas, entendemos, que no deberían sorprender a nadie, porque se debería tratar de un natural resultado de secuencia de criterios y de dinámicas bien funcionantes y bien establecidas, ¿no? En cambio, todos sabemos que las desviaciones existen y que merecen una consideración muy seria, representando además el punto de partida para nuestras reflexiones. Pensemos a la inercia, pensemos a las dificultades, a las lagunas formativas, a la asimetría de habilidades, a la asimetría de competencias entre los distintos profesionales del derecho. Creo que si queremos que la jurisprudencia y la doctrina se presenten como realidades capaces de perfeccionar y de impulsar un ordenamiento jurídico adecuado, deberíamos ser capaces de formarnos como juristas que no se limiten, digamos, a presentar escritos de alegaciones o a labirintos o a exhibiciones retóricas. El jurista, ante todo, debe ser capaz de dialogar y su acción siempre estará dirigida hacia alguien, parte contraria, el órgano judicial, un cliente, los discentes. Por lo tanto, utilizando unas reflexiones que hace unos años nos dejaba Pascual Liaño y volviendo, por lo tanto, a la consideración inicial e introductoria que yo les planteaba a ustedes al comienzo de esta exposición, quiero recordar lo siguiente. Quiero recordar que la lengua evoluciona, pero lo hace sobre la base segura de un patrimonio lingüístico de reglas gramaticales, de valores sintácticos y de palabras que permiten a cada generación hacer su propio discurso. Así también el derecho es mucho más que sus últimas expresiones legales o normativas, es mucho más que sus más recientes construcciones jurisprudenciales. Hay una base cultural, un lenguaje jurídico, unas técnicas interpretativas, unas instituciones consolidadas que permiten que el conjunto de normas jurídicas no constituya una simple recopilación o compilación, sino más bien un sistema con fondo y perspectiva. Y es así, señores, que con estas premisas se puede sostener una idea de derecho como un sistema complejo, dinámico, abierto al diálogo, un diálogo hacia adentro, un diálogo hacia afuera. Y es así como podemos superar dogmatismos estériles y peligrosos que básicamente producen las concepciones nomocéntricas de lo jurídico. El derecho no es solamente voluntad política, el derecho no es solo aplicación judicial, el derecho es lenguaje, claro que lo es. El derecho es vocabulario, historia, filosofía, principios, doctrina, jurisprudencia, experiencia, praxis, universidad, tribunal, vida. La dinamicidad, la elasticidad de lo jurídico solo podrán ser entendidos mediante una profunda, o un profundo, mejor dicho, cultivo de la cultura jurídica. No soy un experto y avanzado conocedor de las célebres construcciones de Herbert Hart.
Conozco, no obstante, sus principales características que hoy he intentado transmitirles, espero con un mínimo de resultado. Y ello me basta para comprobar que por muy fascinante que pueda resultar una aproximación teórica al derecho de este tipo, es insuficiente, es parcial. ¿Por qué? Porque necesita ser acompañada por una adecuada visión de los demás rostros del fenómeno jurídico. Ahora bien, debemos ser sinceros. Bienvenidos sean o bienvenidas sean las aportaciones como las de Hart. Bienvenidas sean al mundo de la teoría del derecho, ya que cada vez son más escasas las contribuciones tan sumamente cuidadas y tan maravillosamente defensoras del enorme potencial que tiene la teoría y la filosofía del derecho para la formación del jurista y para la comprensión de un universo tan bello y tan frágil como es el derecho. Les agradezco enormemente la paciencia que han tenido conmigo y espero no haberme pasado demasiado del tiempo establecido, aunque mirando la hora me temo que algunos minutos. Muchísimas gracias, de verdad. Vale, doctor, muchísimas gracias por su magnífica conferencia. Entonces abrimos paso a las preguntas que tengan mis compañeros docentes. Por favor, si son tan amables, alzan la manito. Bueno, le vamos a dar paso al doctor Juan Pablo Domínguez. Vale, Angie, muchas gracias. Un saludo muy especial al doctor Angelo Anzalone por acompañarnos, por darnos el privilegio de escucharlo y pues para que los estudiantes que nos acompañan noten pues que el complemento a lo que vemos normalmente en clase gracias al profesor Anzalone es tremendo, como se acaba de evidenciar. Y yo quisiera hacerle una pregunta, profesor, que me surge de su intervención en el sentido de que usted, pues, digamos, afirma categóricamente que Hart se basa pues, en los problemas del lenguaje para desarrollar su teoría y para desarrollar sus postulados. Y a mí también me lo parece. Sin embargo, en mi investigación doctoral encontré una crítica a esa aproximación que quisiera trasladársela a usted para ver usted qué opina. Richard Wright en The Nightmare of the Novel Dream, en un artículo sobre Hart y Honoré y su famoso libro de Causation in the Law, afirma que es curioso el basamento que tienen ambos autores en el concepto del sentido común para resolver los problemas de la causalidad y el basamento en la filosofía del lenguaje, porque por un lado, Honoré posteriormente en algunos artículos como que abandona el concepto de sentido común para acoger otro concepto de causalidad, y específicamente sobre Herbert Hart dice que es curioso, a él le parece curioso que en The Concept of Law, Hart se muestra como un teórico bastante formalista, positivista y muy apegado a la normatividad, mientras que en el Causation in the Law se muestra como una persona muy diferente, basándose primero en la filosofía del lenguaje y por lo tanto abandonando el formalismo legal para acoger, digamos, una visión de la causalidad propia del sentido común, de la concepción normal de las personas, de las concepciones culturales y por lo tanto ajeno a formalismos legales. Y digamos que me pareció una crítica bastante curiosa y interesante de profundizar, y por eso quería trasladarle esa inquietud. Si usted piensa que hay una contradicción ahí en Hart o no la hay, bueno, ¿qué opina en general? Muchas gracias, profesor. No, muchísimas gracias a usted, Juan Pablo. Bueno, no sé, ¿cómo lo hacemos? ¿Voy comentando o quieren acumular lo que usted me digan,
hablo, ¿vale? Sí, Sí, vale. por favor, profesor, hablar. Vale. De una vez. Sí, vale. Mire, Juan Pablo, sobre todo, antes de que se me vaya, sobre todo me quedo con para introducir la respuesta, no es una respuesta, es un comentario, ¿no? sobre la base de lo que usted acaba de aportar y que además algo bastante interesante para todos, ¿no? Decía que piensa sobre esta posible incoherencia, ¿no? Posible incoherencia, ¿no? Entre las dos vertientes, entre las dos visiones. No sé si utilizaba la palabra coherencia o algún sinónimo, pero yo diría, ¿por qué no la llamamos evolución? Es decir, evolución. Estamos acostumbrados, evolución en lo que es la arquitectura teórica, en lo que es el planteamiento incluso, ¿por qué no?, epistemológico, ¿no?, de un autor. Estamos acostumbrados a verlo en muchos de los que se mueven en ambientes intelectuales de ese tipo. Hart, creo yo, repito, lo decía al final de mi exposición, no me puedo declarar un experto y avanzado conocedor de las entrañas de su pensamiento, pero por lo que he podido estudiar y leer de él y sobre él, y quizás, seamos sinceros, he leído más sobre él que de él, porque es verdad que la doctrina ya ha tenido material para divertirse. Creo que sus intenciones, su declaración de intenciones iniciales, no le ha podido resultar totalmente fiel a la hora de ir avanzando en el qué, en el intentar construir ese aparato teórico sobre la base del uso que se hace de determinadas categorías. Ahora bien, si yo quiero buscar e investigar y ver cuál es el uso real, el uso real, no el uso en abstracto, sino el uso concreto de algo, no tengo más remedio que contaminarme de lo que ocurre en la vida práctica, en la vida social, en la vida ética. Y es por ello que, por ejemplo, cuando nosotros analizamos en Hart, antes usted cuando hablaba, Juan Pablo, me venía a la cabeza la diferencia que hay y la evolución que podemos encontrar en Hart cuando nos habla del punto de vista interno, del punto de vista externo, ¿no? O sea, cuando nos habla del punto de vista interno, en el fondo Hart, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, bueno, vamos a ver si hay predisposición o no hay predisposición. Y cuando usted, Hart, me habla de predisposición, está escapándose de la jaula del formalismo. Está escapándose o simplemente las está abandonando, creo yo, en mi humilde punto de vista. ¿Lo hace por incoherencia o lo hace por contradicción? Yo creo que no. Yo no creo que sea un problema de incoherencia o de contradicción. Yo creo al contrario. Yo creo que Hart, lo leía hace unos días a través de Fassó, Hart tiene la virtud de presentarse como un superpartes entre las concesiones estrictamente formalistas o las concesiones estrictamente positivistas de lo jurídico y las concesiones mucho más abiertas a vertientes evidentemente que ni siquiera deberíamos citar, ¿no?, porque no tendrían mucho que ver, pero me refiero a vertientes naturalistas. Estaba buscando precisamente estas consideraciones mientras usted hablaba y dice Fassó, no entiendo los argumentos tradicionales de la polémica entre positivistas y naturalistas a la hora de aplicarlos a Herbert Hart. ¿Por qué? Porque veo en Herbert Hart una actitud de grandísimo equilibrio. Estoy traduciendo rápidamente porque esto está escrito en italiano. Dice, una actitud de grandísimo equilibrio que no consiente, no nos permite de hacer de Hart aquel campeón del positivismo jurídico más riguroso que muchísimos de sus seguidores ven en él. Y que por el contrario lo ubica más allá y por encima de esa polémica, muchas veces tendenciosas y viciada por perjuicios y por parte de aquellos negadores del elemento valutativo y valutativo que todos deberíamos tener en la consideración teórica del derecho. Yo creo que con eso Fassó clava perfectamente cuál es lo que le ocurre a muchos teóricos del derecho. Antes les citaba
el ejemplo de nuestro amigo, digo, de nuestro amigo, mirando a la profesora Liliana, a Gregorio Robles, ¿no? Gregorio Robles también parte de unos postulados muy rígidos, formales, ásperos y neutrales, y luego va evolucionando, 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 y llega un momento en el que uno dice, bueno, veremos a ver cómo se va a contradecir, al final se va a traicionar. No, no se contradice, no se traiciona. Mirar a la realidad de las cosas, yo creo que no se trata de una contradicción, se trata simplemente de ver, intentar completar las cosas y pulir los puntos críticos que puede presentar su misma propuesta. Creo que en el postscriptum, además, referido a otro ámbito, no precisamente al que usted estaba señalando, Hart da demostración de cómo estaba abierto al diálogo, ¿no? Estaba abierto al diálogo evolutivo. Evolutivo, digo, en el modo de pensar las cosas, no lo sé. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que sí, porque no es de aquellos que no se acostumbran a defenderse y cerrarse en banda, ¿no? Sino más bien de aquellos que se acostumbran a defenderse y a dialogar. No sé, Juan Pablo, si con lo que estoy diciendo más o menos he conseguido satisfacer su curiosidad o no. Pero repito, no es una respuesta, es un comentar, ¿no? Sobre la base de lo que usted ha señalado. No, por supuesto, doctor, muchas gracias. Gracias a usted. Vale, muchísimas gracias. Vamos a darle paso a la estudiante Valeria Ríos Peña. Hola, buenas tardes. Qué placer escucharlo, doctor Ángelo. Buenas tardes a los profesores y a mis compañeros. Tengo una pregunta con respecto a lo que mencionaba Hart, específicamente con respecto a las reglas primarias. Quiero saber si los problemas de eficacia de las reglas primarias se deben a problemas de lenguaje, problemas de interpretación de la norma. ¿A qué podría deberse esa falta de eficacia en las reglas primarias, que son las que imponen conductas a los ciudadanos? Yo he escuchado con un eco un poco raro. O sea, Valeria está preguntando, a ver si lo he entendido bien, yo creo que he entendido bien. El núcleo de la pregunta es, ¿qué ocurre cuando hay reglas primarias que no son eficaces, no? Así es, así es. Si se deben a problemas de interpretación, problemas de lenguaje jurídico de la norma, o a qué considera que se debe esa falta de eficacia. Bueno, en primer lugar y en el lugar principal, podríamos decir que dentro de esta propuesta lo que deberíamos pensar es que si esas reglas primarias carecen de eficacia, pues a lo mejor entra en peligro la misma concesión de esa regla como regla primaria. Porque si hemos dicho que la regla primaria es aquella regla que impone conducta o impone deberes, impone comportamientos, y luego esas conductas y esos deberes, como usted está sugiriendo, no se mantienen, no se realizan y no se observan, bueno, podemos decir que sí existe y sigue existiendo porque el sistema lo dice, sí existe, sigue existiendo porque el ordenamiento lo prevé, pero habrá que ver qué predisposición hay a la hora, qué predisposición hay, porque yo creo que en el fondo la propuesta de Hart va siempre relacionada con ese punto de vista interno, y ese punto de vista externo, o sea, desde el punto de vista externo debemos ser capaces de observar si el aparato jurídico permite que el núcleo central de la norma se aplique, pero desde el punto de vista interno tenemos que ver si el destinatario de la norma está dispuesto a acatarla, a cumplirla o a aplicarla, según quien sea el destinatario último, ¿no?, de la norma, porque a primera vista puede ser el particular, el sujeto, el individuo, pero luego profundizando puede ser incluso el juez que finalmente debe aplicar la sanción establecida como garantía de esa conducta, ¿no? No sé si con esto, Valeria, Muchas gracias. Algo. Vale, ¿Entra en juego la interpretación? Sí, evidentemente debe entrar en juego un problema de interpretación, que está siempre presente, y como yo he intentado señalar en la parte final de la intervención, nos lo diga Hart o no nos lo diga Hart, el problema de la interpretación es un problema conceptualmente emocionante. Conceptualmente, ¿por qué? Porque evidentemente está hecho de categorías de conceptos y de textos. Emocionante, ¿por qué? Porque no soy capaz de abstraer de ese concepto o de ese momento, perdón, no soy capaz de abstraer el momento valorativo, ¿no? Por eso digo emocionante. Vale, doctor, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a William Londoño. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Allí me pueden escuchar?
Sí, William. Sí, yo escucho. Ok, gracias al doctor Ángelo y sobre todo extenderle un saludo muy emotivo a la doctora Liliana, que muy amable me invitó, y al doctor Juan Pablo, que también fue mi maestro en el pregrado. Es muy satisfactorio volver a escucharlos. Tengo dos preguntas, doctor Ángelo. La segunda que quiero formular ahora mismo surgió a propósito de la intervención que acaba de preceder a la palabra, y es la siguiente. He entendido al leer un poco a Hart, y como usted también dice, no solamente a Hart, sino acerca de Hart, que Hart quita al derecho el pronunciamiento acerca de la legitimidad y eficacia, y lo que él quiere hacer, quizá también como respuesta al planteamiento teórico de Kelsen, es brindar un estatuto epistemológico a la teoría o al concepto de derecho, y a partir de allí, como usted decía, ya no va a haber el derecho como un conjunto de órdenes simplemente respaldados por amenazas, sino que va a haber el derecho a partir de una regla empírica, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, uno desde la teoría de Hart, aquí viene la pregunta, ¿sería acertado hablar de legitimidad y eficacia, o uno tendría más bien que dirigir un discurso sobre la validez del concepto de derecho, teniendo en cuenta nuevamente ese punto de que lo que hace Hart es quitar al derecho al pronunciamiento sobre la legitimidad y eficacia y concederle el pronunciamiento sobre una validez, teniendo en cuenta, como ya dije, que quita ya la condición lógica formal de condición de validez de lo que podría llamarse Ground Norm, y empieza a hablar es de las reglas de reconocimiento. Segunda pregunta, la siguiente. También recurriendo al postscriptum, al concepto de derecho, donde Hart hace algunas apreciaciones muy importantes, también defendiéndose, ¿no?, de que su teoría en alguna medida fue mal interpretada. Y empieza a hablarse en la teoría a partir de un derecho mínimo natural, como un criterio de corrección de una ley que puede considerarse injusta. En ese sentido, ¿cuál es ese contenido del derecho mínimo natural que propone Hart para el criterio de corrección de esa ley injusta? Teniendo en cuenta que eso se deriva precisamente de los tres problemas o aspectos fundamentales que usted derivaba de la teoría. Gracias. Vale. En primer lugar, partimos de si le parece bien, partimos de la segunda, que estaba intentando apuntarlo y aquí el Word no me ha dejado. Bueno, partimos de la segunda cuestión que usted ha señalado. El nombre es William, ¿verdad? Sí, William. Si me lo permite, yo lo resolvería todo. Y además esto está directamente conectado también, indirectamente conectado con la segunda cuestión. Reitero la importancia que tiene el estudio del aspecto interno de la norma en Hart. ¿Para qué? Para comprender la cuestión de la obligatoriedad de la norma, la cuestión del reconocimiento de la norma, la cuestión de la exigencia de la norma. Es decir, simplificando, se puede decir que la norma es en primer lugar para Hart un principio de acción. No es ni una descripción de un estado de cosas, ni simplemente un intento de influenciar los comportamientos de otros. Cuando el comportamiento en cuestión se considera como un criterio general de conducta que el grupo debe seguir y no ya solamente como un indicio, ¿no?, una huella que en la misma circunstancia probablemente seguirá el mismo comportamiento, por lo tanto, en ese caso se pondrá en evidencia lo que Hart llama aspecto interno de la norma o aspecto interno de las normas. Esta adhesión interna, ¿en qué se manifiesta? Se manifiesta en la crítica de los demás y en el requerimiento de conformidad cuando viene respetada o cuando viene realizada una amenaza de desviación. O por el contrario, la encontramos en el reconocimiento de la legitimidad
y voy a lo que usted decía, de estas críticas o de esos requerimientos, cuando lo hacen otros. Es decir, todos esos comportamientos, todas esas posturas nos hacen ver que, nos hacen comprender que una norma, según Hart, sobre todo desde el punto de vista interna, será tal cuando se asume como principio general de conducta. No es necesario que se añada un sentimiento de obligatoriedad, porque se puede perfectamente usar una norma como criterio de conducta sin embargo, sentirse obligado por ella. Puedo seguir perfectamente o intuir la existencia de una norma como criterio de conducta, entonces no solamente lo que acaba de decir William, sino lo que nos decía hace un momento Valeria, no porque nos sentimos, y digo sentimos poniendo el sentimos en mayúscula, nos sentimos obligados por ella, o porque probamos sentimiento de obligatoriedad hacia ella. En sustancia, Hart considera el aspecto interno de la norma en este sentido. No debe ser confundido ni con una interiorización de tipo psicológico, ni con una obligatoriedad de tipo moral, porque puede no existir la interiorización psicológica y puede no existir la adhesión moral y al mismo tiempo existir la observación de la conducta requerida. Esto, y por lo tanto, la eficacia, ¿no? Las cuotas de eficacia las podemos medir más allá de esa interiorización. ¿Eso en qué se concreta? Se concreta en el hecho de que las normas jurídicas se pueden usar o como criterios de conducta o como justificación de la reacción hacia el comportamiento no conforme a la norma y por lo tanto aplicando la sanción. Esto en el primer caso. En el segundo caso, William, usted me decía, si no he entendido mal, que en el postum scriptum ha leído algo acerca del contenido mínimo del derecho natural. Correcto. ¿Me puede decir dónde? Tengo el postscriptum delante. Claro, allí en el postscriptum de Hart, donde Sí. introduce, dame un momentito, no lo tengo a la mano, pero creo, si no estoy equivocado, que es en el inicio, en su prólogo, empieza exponiendo las razones por las cuales el postscriptum y empieza a hablar de los principios que, a su juicio, él reconoce al interior de la construcción de su teoría y que de alguna manera Dworkin, y eso es lo que genera el debate. Claro, eso, porque lo que yo quería decirles precisamente que cuando creo entender que cuando en el postscriptum enfocamos o centramos nuestra atención en el problema de lo que puede ser considerado un contenido básico, un contenido mínimo de corte natural, de derecho natural, yo creo que lo que estamos haciendo es dirigirnos más bien a la polémica existente entre Dworkin y Hart en términos de actividad creativa de lo jurídico por parte de los tribunales. No sé si me estoy equivocando. Es decir, hay una parte en el postscriptum casi central y luego desarrollada hacia el final, en el que Hart dice, bueno, a mí Dworkin me critica el hecho de haberle atribuido a los jueces una función creadora a la hora, pero ¿creadora de qué? Creadora de contenidos mínimos en términos de principio para resolver el qué, para resolver eso que no sería capaz de dar cumplimiento al dogma de plenitud del ordenamiento jurídico. El dogma de plenitud del ordenamiento jurídico que nos dice el ordenamiento jurídico es pleno porque es capaz de dar respuesta a todo, debe dar respuesta a todo. Dworkin, ¿qué dice? Claro, dará respuesta a todo y los jueces nunca podrán decir que no hay respuesta porque tienen los principios a disposición. Pero esos principios ya están, no los crean, los descubren. Hart, ¿qué dice? Bueno, están y no están. Tendrán que ver dónde están, tendrá que ver cómo están y pues a lo mejor lo que están haciendo realmente es participar en una tarea de elaboración
de creación de un contenido mínimo, de un contenido básico. Cuando dice mínimo y básico se refiere a un criterio mínimo de funcionamiento del orden en sí, que permitan esa evolución que el sistema jurídico requiere para estar al paso de las exigencias sociales. No sé si es esa la parte a la que usted se refiere o si es Sí. otra parte. No, doctor, justamente era ese aspecto central, una vez más teniendo en cuenta que ello parte de los criterios que utiliza Hart para identificar un sistema jurídico, ¿no? Y a propósito de la posguerra, que también vuelve la pregunta importante sobre la justicia al interior de la teoría del derecho. Muchas gracias. No, nada. Y luego usted decía también antes una cosa, realizaba también un apunte interesante, evidentemente conocido ya en el ámbito de la literatura sobre Hart, pero que usted ha capturado adecuadamente. Ese paralelismo entre lo que es la norma fundamental, la Grundnorm, ¿no?, kelseniana, y la norma de reconocimiento de Hart, un paralelismo que evidentemente existe y que nadie puede negar, ¿no?, con las debidas diferencias, pero que básicamente intentando superar esas dificultades que señalan, desde mi humilde punto de vista se nos sigue pidiendo un acto de fe. Pero un acto de fe también nos lo pedía Santo Tomás, y resulta que ahora también nos lo pide Kelsen y nos lo pide Hart. Esto lo digo ya en términos provocativos. Sí, efectivamente. Gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro compañero que tenga una pregunta o comentario? Vale. Ok, el doctor Juan Pablo Domínguez. Esperé unos segunditos a ver si alguien más iba a preguntar o la doctora, pero ya que está el doctor Anzalone. No, dale tú primero, dale. Que no encontré mi manito. Dale tú primero y si queda tiempo yo haría otra pregunta, ¿vale? No, gracias, pues si quieres. Nada, era algo igual también un poco provocativo ya, acercándome un poco a la final de la conferencia. Usted ha mencionado algo que me llamó mucho la atención y es respecto al... Voy a subir un poco el volumen acá. Es respecto a al punto de vista interno sobre la asunción que tendríamos las personas para seguir una regla, por ejemplo, ¿no? Esa calificación que podría uno darle a ese comportamiento y esa acción de seguir las normas, de seguirlas no por obligación ni por mandato, sino bajo un pensamiento que podríamos resumir en dar razones, ¿no? Que luego lo tomaría Joseph Ras como el dar razones para seguir o no una norma. Y en esa medida, seguir una norma tal vez implica un comportamiento también, decía usted, no psicológico, pero entonces tampoco sería un comportamiento, no sé, un tipo de razón de qué sentido, porque me inquieta saber cómo si alguien una norma da razones y esas razones podrían ser razones de qué tipo, ¿no? Jurídicas, unas razones intuitivas, puede ser, ¿no? El estilo de cómo crear conceptos que empieza uno, por ejemplo, a intuir algo primario, ¿no? ¿Cómo se calificarían esas razones si no serían razones de qué tipo, ¿no? Psicológicas. Si no son psicológicas, me inquieta esta parte porque creo que Hart, la idea finalmente de la regla de reconocimiento, pues es una regla conceptual, ¿no? Para eliminar la norma fundamental de Kelsen, bueno, para eliminarla no, para cambiarle un poco de sentido. Un concepto que está allí presente, tal vez en los acuerdos a los que llega la sociedad sobre cuáles son los requisitos mínimos que podríamos tener frente a qué es derecho, por ejemplo. Entonces, esos acuerdos mínimos y esos desacuerdos o acuerdos, él quiere llegar a unos acuerdos, y esos acuerdos serían justamente sobre la base de qué razones. O sea, vuelvo a repetir lo de la importancia de las razones en seguir o no seguir una norma. O sea, que el derecho finalmente se trata de seguir las normas por razones, diría en principio Hart, que luego lo complementaría, ya dije Joseph Ras. Y entonces el concepto de derecho tendría esta base conceptual,
¿no? Una base conceptual que podría llevar a desacuerdos teóricos. O sea, tenemos muchos puntos de vista, disímiles puntos de vista, diferentes puntos de vista, que nos llevan a desacuerdos teóricos. Y por lo tanto, pues epistemológicamente, ¿en qué quedaríamos, no? O sea, el derecho en qué quedaría si tenemos muchos desacuerdos teóricos. Aunque Hart dice que podríamos llegar a acuerdos, ¿no? Pero Working dice no podemos llegar a acuerdos, sino tenemos muchos desacuerdos. Pero es como un poco difícil seguir la teoría de Hart y no decir que estas razones deben fundamentarse, por ejemplo, en las razones morales o en unas razones, pues bueno, derechos fundamentales o valores. Y ahí concordaría con Working, ¿no? Al final. Vamos, es una preocupación. Sí, no, Liliana, además, perdón. Sí, antes se me pasa un poco solo para hacer la pregunta rápidamente, que agradezco la excelente conferencia y su magnífico español, ¿no? Porque su lengua materna es el italiano, entonces, bueno, es increíble, es una claridad impresionante en hacer este ejercicio de reflexión sobre Hart. Muchas gracias. No, de verdad que muchísimas gracias siempre a ustedes, ¿eh? O sea, para mí es una oportunidad, un placer y como estamos viendo de esto aprendemos todos, o sea, no es que sea aquí ningún especialista que haya venido aquí a dar una diserción, ¿no? Unilateral, todo lo contrario. Yo, Liliana, es que no puedo no estar en absoluto acuerdo con lo que usted acaba de decir, porque además creo haberlo dejado evidente en el tramo final de la exposición. Ya podemos hablar con más serenidad. En el tramo final de la exposición, yo lo que he intentado transmitir es que a mí 3/4 de la teoría de Hart no me convence. Es decir, aprecio muchísimo el esfuerzo teórico constructivo realizado por este autor y es más, ojalá sigan produciéndose esfuerzos de este tipo porque son esfuerzos a envidiar desde una perspectiva sana de la envidia, ¿no? Pero luego, como toda postura teórica que se autoproclama, porque se autoproclama neutral, se autoproclama cercana a las entrañas del lenguaje, no se autoproclama, pero se acerca mucho a ámbitos más bien formalistas, como nos recordaba hace un momento Juan Pablo, pues se le escapa lo que realmente el derecho es. El derecho no es solamente un conjunto de constructos lógicos, gramaticales y lingüísticos y de formas. El derecho son normas, pero el derecho son hechos y el derecho también son valores. Yo, quizá por defecto ya formativo, yo tengo bien presente la visión tridimensional de lo jurídico, que creo que es la que más completa siempre una visión acerca de un concepto de lo jurídico. Les decía, intentaba decir a lo largo de la exposición, para mí la clave de la juridicidad no reside solamente en la característica de la norma o solamente en la característica del sistema. Para mí la clave de la juridicidad reside en el ethos de una sociedad, en el ethos de una comunidad. Es decir, en un conjunto de reglas básicas que ya existen y sobre las cuales trabaja un formato, un contenedor, un recipiente para ayudarnos, para hacernos las cosas más fáciles, para que podamos resolver nuestros problemas, para que podamos resolver nuestro tráfico, nuestra mercancía jurídica. Es imposible pensar al cumplimiento del derecho sobre la base de no razones o de no sentimientos, ya sean psicológicos, ya sean de otra índole. Es verdad, cumplimos muchísimas normas jurídicas a diario sin darnos cuenta, pero las estamos cumpliendo. Cuando yo me tomo un café y pago en el bar, estoy cumpliendo con el derecho. No me estoy preguntando en ningún momento si lo estoy haciendo por sentimiento de obligatoriedad o por otras razones, pero está claro que no se me ocurriría pedir un café y que el camarero me ponga el café y que yo me vaya sin pagar. Allí interviene algo. Está claro que allí interviene algo. Ahí interviene algún tipo de instancia que me dice, así es como debes actuar.
No es necesario ser un experto conocedor o mínimamente conocedor del contrato de prestación de servicio, ¿no?, que en ese momento se me está realizando, para saber que debo realizar una prestación jurídica en ese momento, para obtener la contraprestación exigida. Pensando en el ejemplo del café, pero vamos, lo podríamos, y casi estamos frivolizando, pero no es mi intención frivolizar, ¿no? O sea, mi intención es hacer ver cómo, efectivamente, en ese sentido, tal y como usted también, Viviana, lo ha dejado evidente, creo yo, la teoría de Hart cojea un poco, ¿no? Cojea un poquito, sí. Gracias, profesor. No, gracias a ustedes. Profesor Entonces, Juan Pablo. Vale, si hay un tiempito, si no, pues terminamos. Me da pena con todos ustedes. Por mí no Adelante. hay problema, ¿eh? Por mí no hay problema. Vale. Profesor, aprovechando su experiencia, su conocimiento específicamente ya en general de filosofía del derecho, quisiera preguntarle, para ilustrarnos a todos y a los estudiantes, ¿qué hace la diferencia entre el positivismo de Kant y el de Kelsen y el de Hart? Es decir, ambos son calificados como positivistas jurídicos, pero pues digamos que tienen amplias diferencias. Yo, por ejemplo, encuentro una Venga. y quisiera saber su opinión. Ambos como positivistas que ven el mundo del positivismo científico como una meta, ambos quieren encontrar un elemento empírico en el cual basar el derecho. Y para Hart, el elemento empírico sería pues la práctica efectiva del derecho en una sociedad como una forma de reconocimiento. Y para Kelsen, el elemento empírico es un acto legislador de un legislador histórico verdadero, real, de un momento dado, que después a través de la Grundnorm, pues ese acto del ser se convierte en un acto del deber ser. Quizá ahí es donde yo he podido encontrar la diferencia y la similitud también. No sé usted qué diferencias y qué similitudes se encuentran entre las dos clases de positivismo. Sí, no, además está muy bien lo que acaba de decir, porque usted mismo lo dice y lo admite. Es una similitud y una diferencia a la vez, o sea, o una diferencia y una similitud a la vez, lo que usted acaba de señalar, ¿no? Vamos a señalar otra, así sobre la marcha, porque partiendo de Kant, ¿qué se pretende? Se pretende intentar destacar cómo las cosas funcionan de un modo en un mundo o en un contexto particular de nuestro mundo y las cosas funcionan de otro modo en otro contexto muy particular de nuestro mundo. No es lo mismo, como ustedes saben, como todos sabemos, ligar los acontecimientos por factores causales que ligar los acontecimientos por la intervención de una imputación artificial. Creo que allí, en primer lugar, encontramos una gran similitud entre ambos. Entre ambos heredan esto, heredan la necesidad de transmitirnos o de transmitir a la comunidad intelectual, a la comunidad científica, el modo en que el derecho participa de mecanismos de imputación artificial y no necesariamente causales / naturales. Esto les obliga a crear una estructura dentro de la cual debe buscarse cierta coherencia en los mecanismos de atribución de respuestas a determinadas condiciones. Kelsen se queda atrapado en esa concesión que decíamos antes ser homogénea, ¿no? O sea, su estructura es homogénea en cuanto a componentes de la estructura. Todas son normas que funcionan del mismo modo. Se queda atrapado en lo homogéneo y se queda atrapado en el monismo. Esto me serviría para presentar la diferencia. O sea, partiendo de una misma premisa, estamos buscando diferencia, ¿no? Pero así sobre la marcha.
Monismo en un caso, en Hart creo que no encontramos ni monismo ni homogeneidad. Encontramos una apuesta por la heterogeneidad normativa, que es lo que intentábamos señalar en la fase inicial de la exposición. Pero volvemos a una similitud. En cualquier caso, ambos cometen el pecado típico del positivismo. Describen. Y la descripción aporta para el conocimiento, pero tiene sus límites. Esto ya es un punto de vista totalmente pasional mío, ¿no? Que no dejo aquí para que nadie participe de él, ¿no? Pero ya que estamos hablando, en fin, en términos de curiosidades personales, creo que nos lo podemos permitir, ¿no? Decíamos antes, con ocasión de su primera intervención, de la intervención anterior, hay autores que se esfuerzan para hacernos ver cómo Hart en cierta medida va mucho más allá, ¿no? Que su esfuerzo es mucho más noble, mucho más fino. Sí, puede ser que sea verdad, pero hombre, también el esfuerzo que él señaló, un esfuerzo noble y muy fino, y muy serio. Digo desde el punto de vista teórico, ¿no? Luego, como todo, evidentemente, es muy fácil desde nuestra situación entrar a criticar e intentar desmontar todos sus giros, ¿no? Por eso, efectivamente, tiene una misma base epistemológica, podríamos decir en un cierto modo, una misma base a la hora de inquietarse e inquietar a la comunidad científica, se mueven buscando direcciones distintas, pero al final, en ambas direcciones o con ambas direcciones, cometen el mismo pecado. Describen las cosas como son, poco más. Las cosas como son, frente a sus ojos, o frente a su modo de concebir al mundo, en general y al mundo jurídico en particular. Creo, no sé. Algo que yo mismo debería profundizar para ver si cuadra o no cuadra lo que acabo de decir, ¿vale? Vale, doctor, muchísimas gracias. Finalmente le vamos a dar la palabra a William Londoño para que realice su pregunta. Gracias. Bueno, más que una pregunta es a propósito de la sugerencia del doctor Domínguez, que me parece muy buena, y para también someter, digamos, a una opinión, tal vez de la doctora Liliana o del doctor Ángelo, es en relación con una diferencia esencial que existe de la teoría de la norma fundamental o Grundnorm de Kelsen y lo que ya decía el doctor, de que de alguna manera se puede identificar también en Hart, claro, salvando las diferencias con la regla de reconocimiento. Y lo siguiente, que en Kelsen, decía ya hace un momento, la norma fundamental es una condición lógico-epistemológica del sistema jurídico, que es presupuesta, pero que no tiene un contenido material. Y bueno, ya más adelante en el giro keynesiano, en la conferencia de Salzburgo, lo que dice Kelsen es que sí, que finalmente la norma fundamental sí posee un contenido material, pero que en la primera edición de la teoría pura del derecho para Kelsen, esta norma fundamental no tiene un contenido material, en tanto que para Hart lo que intenta hacer es reivindicar un fundamento del concepto de derecho a partir de la regla de reconocimiento, pero que a diferencia de la teoría de Kelsen, esta sí tiene un contenido material y que precisamente viene dado por esa regla de reconocimiento. Gracias. Profesor Ángelo. Sí, había silenciado el audio porque me estaba moviendo. William, el suyo, no sé si interpretarlo como una matización o un apunte o una pregunta, porque si es una pregunta, entonces yo sinceramente no entiendo exactamente lo que me está preguntando. No, es un apunte a propósito, decía yo, del comentario del doctor Domínguez, Sí. perdón, sujeto pues a los comentarios de ustedes que obviamente están más Sí, porque usted básicamente lo que nos está intentando que todos maticemos es, en cierto modo, a ver si lo he entendido bien, es que, bueno,
aunque en ambos casos se nos pida lo que yo he definido acto de fe, Grundnorm y norma de reconocimiento, regla de reconocimiento, perdón, se da la casualidad que en el primer caso el acto de fe es incluso más poderoso porque no le encontramos contenido, es lo que usted quiere decir, ¿no? Contenido material. Mientras que en el segundo caso, por lo menos, se nos dan unas pautas un poco más concretas, un poco más minuciosas para encontrar el camino hacia la búsqueda de esa predisposición de reconocimiento, ¿no? Es lo que usted quiere decir. Sí. Sí. Sí, sí. Eso evidentemente podemos estar de acuerdo. Lo que ocurre es que sí, sigo yo insistiendo con lo que decía, ¿no? Esa borrosidad del concepto sigue presente, ¿no? Esa borrosidad del concepto de regla de reconocimiento, ¿no? Eso está allí y no lo podemos, creo yo, discutir fácilmente, pero ciertamente es un paso adelante, ¿no? Un paso adelante, dado que estamos jugando con ese paralelismo. Vale, muchísimas gracias a todos por sus preguntas e intervenciones. Finalmente le daremos la palabra al estudiante de octavo semestre Hans Habermann, que nos va a dar como una conclusión. Buenas tardes. ¿Ahí me pueden escuchar bien? Sí. Sí, perfecto. Muchas gracias. Doctor Ángelo, de verdad, en nombre del Semillero Signos y de todos los estudiantes de Derecho que estamos acá presentes, de los profesores, Juan Pablo Domínguez, Liliana Ortiz, a cargo del Semillero, te queremos dar las gracias por el espacio. En realidad, yo creo que deja un precedente gigantesco en el derecho y en lo que actualmente concebimos en materia jurídica dentro de nuestro estudio como estudiantes, como ustedes como catedráticos e investigadores. Pero por otro lado, quisiera también resaltar y destacar lo que mencionabas, que esto no llega a ser aplicable sin el componente ético de las personas, ¿sí? Sin el actuar ético de nosotros los seres humanos que estamos regidos por las normas que categoriza Hart dentro de las primarias y secundarias. Entonces, la verdad no estoy teniendo muy buena conexión. Quisiera darle la palabra a la doctora Liliana, porque ella me va a colaborar un poco con este cierre debido a estos problemas, pero de nuevo, muchísimas gracias por el espacio y a todos, de todas maneras, gracias por asistir y por estar presentes con el Semillero Signos. Muchas gracias, Hans. Finalmente, muchas gracias nuevamente al profesor Ángelo y a los estudiantes que han participado. Muchas gracias a Angie. Y bueno, que esperemos seguir estudiando estos difíciles conceptos, ¿no? De Hart, de Working, de Kelsen, ¿no? Que nos hacen pensar en cómo reconstruir tal vez y volver a reinterpretar, interpretar muchas veces el concepto del derecho, y tenemos una tarea pendiente. Ese es el llamado, ¿no? Y muchísimas gracias nuevamente.